La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información, con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches, esto es Media Telecom Convergencia Plena, martes de telecomunicaciones. Buenas noches, soy Jorge Fernando Negrete, mi Twitter es @FerNegreteP y me da mucho gusto saludarlos como todos los martes, particularmente porque no he estado los últimos 15 días, y estar con mi amigo Gabriel Sosa Plata. Gabo, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge Fernando? Muy buenas noches. Pues sí, estuviste viajando mucho allá en Dubái, estuviste en Sao Paulo, en fin, y ahorita nos platicarás algunos de las experiencias que viviste allá, importantes, evidentemente, en el sector de las telecomunicaciones, y creo que ha sido un aprendizaje, supongo, importante para compartir a nuestros radioescuchas, pues porque aquí andamos todavía atrasados en algunos temas, quizás en otros adelantados, ya nos platicarás. Siempre lo es. Estamos en MBS 102.5 FM de la radio y por internet de México para todo el mundo y particularmente, como usted lo sabe, para América Latina. En efecto, Gabriel, público, tenemos muchísimas noticias. Ha estado plagada de información, no solamente México, América Latina. El sector de telecomunicaciones es un sector vivo, apasionante, excitante, diría yo, que está lleno de sorpresas, y también por eso me da mucho gusto que nos acompañe el programa del día de hoy, una gente a la que respeto, aprecio y admiro por ser un hombre prudente, estudioso y muy estructurado cuando habla. Me refiero a Erasmo Rojas. Erasmo, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, un placer estar con ustedes. Y que es además presidente de 4G Américas, que es una asociación pues muy influyente en América Latina en el tema de telecomunicaciones. Ya platicaremos un poco más al respecto, pero creo que iniciamos... Sus estudios son referentes, ¿no? Siempre fundamentales para entender obviamente el sector. También vamos a tener, por cierto, al doctor Juan Manuel Pampillo, que es abogado de la Escuela Libre de Derecho e investigador de Historia General de Derecho. Y María Torres, que es colaboradora de este programa, que va a estar en la segunda conferencia anual de administración de Spectro en Washington. Así es que importantes colaboraciones el día de hoy, y lo invitamos, por lo tanto, a quedarse con nosotros. Fíjate que tenemos muchas cosas que platicar. En efecto, Mariana está en Washington en la Conferencia Latinoamericana del Espectro. Esta semana está la reunión del Consejo Permanente de la CITEL, ¿no? Y mañana inicia la Conferencia Latinoamericana del Espectro. Muchas cosas que platicar. Iniciamos con Espectro Noticioso. Adelante. Espectro Noticioso. Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó este lunes las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, en materia de tarifas de interconexión telefónica. Con un voto unánime, los ministros acordaron validar el artículo 9A, fracción 10 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde se atribuye a la Comisión el poder para promover y vigilar la eficiente interconexión de los equipos y redes públicas de telecomunicaciones. La Comisión Federal de Telecomunicaciones necesitará un presupuesto de 2.400 millones de pesos para realizar el llamado apagón analógico en el norte del país durante 2013, señaló el presidente del órgano regulador, Moni de Swan. En mayo pasado, la COFETEL estableció el 31 de diciembre de 2015 como la fecha para la conclusión de las transmisiones analógicas de la televisión, la cual iniciará en Tijuana, Baja California, el 16 de abril de 2013. El término de las transmisiones analógicas estará sujeto a que 90% de la población que depende exclusivamente de las señales abiertas para recibir el servicio de televisión cuente con un televisor o decodificador digital. El sector mexicano de las telecomunicaciones no requiere de nuevas dependencias, sino fortalecer las que ya existen, aseveró el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Moni de Swan. El funcionario enfatizó que no es partidario de más ventanillas ni de la creación de nuevas dependencias, sino del fortalecimiento de las ya existentes. Lo anterior en referencia al proyecto del presidente electo, Enrique Peña Nieto, de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y dividir la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, iniciará la etapa de desahogo de las pruebas presentadas por MBS Comunicaciones y los otros 10 concesionarios que operan en la banda 2.5 GHz. El subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Héctor Olavarría, informó que los concesionarios han presentado diversas pruebas que han sido calificadas en cuanto a su admisión o no por la autoridad. Olavarría puntualizó
que el proceso de rescate de la banda de 2.5 GHz se ha sustanciado conforme a las etapas establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones que no registren sus contratos ante la Procuraduría Federal del Consumidor antes del 22 de diciembre, como lo estipula la norma oficial mexicana 184, serán exhibidas y sancionadas. Se espera que para los primeros días de diciembre se tengan registrados más del 50% de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. La norma oficial mexicana 184, expedida por la Secretaría de Economía en agosto pasado, incluye la eliminación de cláusulas abusivas en los contratos, así como el establecimiento de tarifas, montos, precios, fecha y lugar de pago de los servicios. Vestel, la red de fibra óptica de Grupo Televisa, y Verizon Terremark oficializaron una alianza estratégica de negocios a través de la cual Vestel comercializará servicios empresariales de infraestructura en la nube como servidores virtuales, almacenamiento, redes virtuales internas y servicios de seguridad. Estas y muchas otras noticias las puedes consultar diario en www.mediatelecom.com.mx. Espectro Noticioso. Entramos a Media Telecom Convergencia Plena. Les recomendamos consultar el portal www.mediatelecom.com.mx para buscar más información sobre el sector de las telecomunicaciones en México y en América Latina. Tenemos en la línea a Irene Levy, a quien, Irene querida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Gabriel? Oye, Irene, por supuesto te extrañamos, sabemos que el tráfico está terrible, pero vas a ser sujeto de una guillotina y te vamos a tener más ahora como una editorialista, porque ya sabes que el tiempo apremia, pero tú eres la experta y además has estado muy abocado al tema que justamente hoy plantea uno de sus capítulos adicionales, que es el tema de la Corte y todo lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema, Irene? Mira, lo que se está discutiendo esta semana en la Corte es de muchísima trascendencia, porque efectivamente lo que se va a definir son, entre otras cosas, las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de interconexión. Esto es, efectivamente ya sabemos que tiene facultades para dirimir o resolver los desacuerdos entre las empresas cuando no llegan a acuerdos en estos convenios de interconexión que celebran. Sin embargo, a raíz de una serie de amparos que terminaron en amparos en revisión y que ahora llegaron hasta la Corte, se dirimen cuestiones tanto de facultades de la COFETEL, por ejemplo, si únicamente tiene facultad para resolver lo que las partes le ofrecen que resuelva o le piden que resuelva, o si tiene facultad de meterse ya a revisar los convenios de interconexión y resolver más allá de lo que las partes mismas fijan como la litis o el problema del convenio. También se habla de libertad tarifaria, si existe esta libertad en materia de tarifas de interconexión. También se va a resolver, otro de los temas es el tema de esta externalidad o cuota de externalidad que se le ha agregado en otras ocasiones a la tarifa de interconexión. Esta cuota de externalidad se ha calculado para no bajar tan abruptamente las tarifas de interconexión y se ha permitido la gradualidad, o permitió por lo menos de 2006 a 2010 cierta gradualidad en las tarifas de interconexión. Estas son algunas de las cosas que se van a discutir, desde luego hay otras muchas más. Lo interesantísimo de todo esto es que hay principalmente dos proyectos, el del ministro Mayagoitia y el ministro Aguirre, y ambos proyectos, pues no te diría yo que son antagónicos, pero casi resuelven realmente de manera muy distinta los mismos puntos, en algunas ocasiones son los mismos y van de un lado totalmente distinto. El ministro Mayagoitia está por darle una especie de superpoderes a COFETEL y que COFETEL fije las tarifas ex ante, es decir, incluso sin que las partes sometan un desacuerdo de interconexión ante la COFETEL, y el ministro Aguirre dice, no, momento, a ver, ahí está la ley es clara que debe haber un desacuerdo de interconexión, y esto es entre muchas cuestiones, pero sí, va a ser muy interesante lo que resuelva la Corte, y para variar, pues tenemos una Corte que es la que fija el rumbo en nuestro sector tan querido, pero tan traumático. Oye, Irene, ¿significa esto que entonces la Corte está empoderando más a la COFETEL en este tema de la interconexión?
Desde luego, porque incluso el proyecto del ministro Aguirre va a definir algunas cuestiones en materia de facultades, y yo creo que yo lo veo así. Mira, el proyecto del ministro Aguirre es el mínimo que le van a dar a COFETEL si es que se vota así, y el del ministro Mayagoiti es el máximo. Yo creo que va a haber puntos intermedios entre ambos, pero cualquiera de los dos, yo te diría que empodera a la COFETEL. Obviamente el ministro Aguirre menos, el ministro Mayagoiti más, pero empodera a la COFETEL, y hay algo que es muy bueno que clarifica o va a clarificar exactamente la limitación positiva y negativa de la COFETEL en materia de interconexión, que había zonas grises que todavía causan problemas. Irene, vamos a corte, pero muchas gracias por tu comentario. Y ahorita nos vemos, ¿no? Ojalá sí. llegues por aquí todavía, ¿sale? No, bueno, no creo llegar porque ya me estoy regresando, Pero ya estuvo muy bien. Pues muchas gracias, Irene. Un abrazo. Bye. Un abrazo. Vamos a corte y regresamos a Media Telecom. Síguenos en Twitter, @Media Telecom, y en Facebook, Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom, convergencia plena, telecomunicaciones para el desarrollo de México. Regresamos a Media Telecom. Como le decía, tenemos en el estudio a Erasmo Rojas, director general de 4G Américas, pero además vamos a platicar con él justamente el tema que tenemos ahora con Irene. Yo le quiero ser muy franco, y otros temas, y ¿no? otros temas, pero Gabo, Erasmo, el programa sectorial de telecomunicaciones de México, yo siempre digo, y como lo dice Jorge Bravo también, es el programa sectorial de la interconexión. Desde que uno lo lee, uno veía claramente cuál iba a ser pues el eje estratégico del área de telecomunicaciones, y todo se iba a centrar en el tema de la interconexión. A mí me parece lamentable que este haya sido justamente el sexenio de la interconexión y no el de la política estratégica de las telecomunicaciones como factor de desarrollo. Creo que hemos perdido mucho tiempo, nos hemos distraído en ver los dátiles, en ver las hojitas y no ver todo el panorama. Ahora que viajamos, hemos tenido la oportunidad de conocer pues otros modelos de política de telecomunicaciones en América Latina, en el mundo. Vemos que no existe un conflicto grave por el tema de interconexión. Es más, varios países de América Latina tienen algunas de las tarifas de interconexión más caras del mundo incluso. Sin embargo, no hay un conflicto, ni se ha detenido la inversión, ni se ha parado el sector. ¿Qué opinas, Erasmo, al respecto? Mira, Jorge, nosotros creemos que el tema de interconexión realmente, a medida que pasa el tiempo, pierde más relevancia, simplemente porque cuando miramos América Latina y nos damos cuenta, por ejemplo, qué pasa de año tras año, miramos que a mitad del 2011, por ejemplo, las contribuciones de las suscripciones de voz representaban aproximadamente el 85% de todas las suscripciones en América Latina. Un año después, esa cifra cayó a un 81%. ¿Qué significa esto? Que la gente está usando las redes móviles menos para hablar y más para usar servicios de información como acceso a datos, etcétera. Y cuando yo miro México, ¿qué ha pasado en México en los últimos 2 años? Y veo que la penetración de voz realmente se ha mantenido estática en alrededor de un 73% a nivel nacional, mientras que la penetración de datos ha aumentado de banda ancha móvil de un 5 a un 10%. Significa que esas 9 millones de suscripciones móviles que se adicionaron en 2010 al 2012 fueron básicamente para datos. Entonces la gente está buscando otros mecanismos para hablar. Creemos que el tren va en otra dirección, no va en la dirección de voz, sino en la dirección de datos, y lo que los usuarios quieren realmente son mejores facilidades para interconectarse, pero en datos. En datos, esto significa, Erasmo, para que nuestros radioescuchas lo comprendan bien. Es decir, están utilizando todas estas aplicaciones, por ejemplo, que tenemos en dispositivos móviles o teléfonos inteligentes, por ejemplo, para hablar. Incluso antes de entrar aquí fuera del aire, platicábamos de Skype, o de Skype, ¿no? Como le llaman algunos, de WhatsApp, sí. Y de otras aplicaciones que están utilizando los usuarios, incluso para bajar sus tarifas, para pagar menos. Exactamente. El usuario realmente, al final del día, es solamente leal a su bolsillo, a su presupuesto. Entonces, sí. Ellos lo que están buscando es de qué forma pueden transmitir un mensaje
comunicarse y de la forma más económica posible. Y ha cambiado mucho la manera de comunicarnos. Antes era básicamente hacer una llamada telefónica. Hoy en día eso se ha vuelto un problema generacional donde la gente joven realmente ya no habla. La gente joven realmente textea o se comunica a través de redes sociales. Entonces, la manera en que uno se comunica hoy es más complicada que hace 5 años, realmente, donde la interconexión de voz era importantísima. Hoy ahora lo que importa es que yo tenga acceso a una red, a una de datos donde pueda mandar un mensaje corto, un mensaje instantáneo, y yo estoy buscando, como tú dices, qué redes lo puedo hacer sin tener que pagar. Entonces, con esto los smartphones me ofrecen redes como la mensajería de BlackBerry o el WhatsApp a través del iPhone o de Android o también Viber. Hay muchas aplicaciones. Entonces, en el fondo es simplemente porque hemos cambiado la manera de comunicarnos y esto se está reflejando en los ingresos de los operadores por datos que están siendo cada vez más altos y los de voz que están cayendo. Oye, Erasmo, y también pasa una cosa muy interesante. El tema de la interconexión en el fondo tiene un sustrato, un elemento político. Pero además esto lo vemos en muchos países, pues no solamente de América Latina, sino en el mundo. Pero el caso de América Latina es muy interesante. Cuando la política toca a la política pública de telecomunicaciones, se vuelve ideológica e irremediablemente empieza a frenar el avance, pues ya no solamente del sector de telecomunicaciones, sino de la economía. Me refiero pues a casos que están empezando a suceder ahora en Colombia, justamente con esta licitación 4G, o incluso en Argentina, donde se ha politizado de manera notable el tema, incluso un poco a veces hasta en Ecuador. Pero, ¿tú qué opinas de esto? Creo que las telecomunicaciones deben de verse desde el punto de vista técnico, de política pública técnica. Mira, nosotros creemos que el espectro es un bien nacional, es un recurso del Estado, y el Estado pues lógicamente puede hacer lo que quiera con el espectro, pero nosotros también somos de la opinión que dentro de esa ecuación del Estado, el ciudadano forma parte de la ecuación. O sea que el ciudadano realmente tiene que de alguna manera regularse para que el ciudadano se beneficie, y tiene que ser tenido en cuenta el ciudadano, el usuario actual. O sea, no se puede de alguna manera hacer políticas de regulación de espectro y que el usuario nunca forma parte de eso. Entonces creemos que es muy importante que se tenga en cuenta especialmente los usuarios activos, que realmente puedan seguir avanzando, que tengan más espectro los operadores para que ellos puedan tener aplicaciones más sofisticadas. Hoy en día básicamente las redes móviles tienen que ayudarnos tanto no solamente para la parte personal, sino la parte de herramientas de trabajo, y por eso se necesita más espectro. Entonces creemos que el administrar el espectro tiene que ser una forma eficiente, rápida, sacarlo del closet y ponerlo en el mercado rápidamente, y los operadores que tengan el espectro que lo usen, ¿no? O sea, que no lo almacenen, sino que lo usen para beneficio del usuario. Ahí decía Jorge Atton de manera muy simpática que acerca del espectro, citaba a Zapata y comentaba que el espectro es de quien lo trabaja, así como la tierra es de quien la trabaja, no, bueno, el espectro es de quien lo trabaja. Regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. Estamos con Gabriel Sosa Plata y Erasmo Rojas, director general de 4G Américas. Estábamos hablando justamente de la necesidad de no vincular la política de telecomunicaciones con temas mediáticos o de política, pues en general, que pueda afectar el buen desempeño de políticas públicas técnicas que impulsan el desarrollo del país. En este caso, Erasmo, hay una relación fundamental entre la cantidad de espectro disponible y su uso en la banda ancha móvil. Sí, correcto. Nosotros estamos mirando América Latina y los países que tienen una adopción más alta de banda ancha móvil, conexión a Internet, son Brasil y Chile. Tienen alrededor de un 30%. La media de América Latina es alrededor de un 16%. Y justamente en esos mercados, claro, hay que tener la salvedad, la cantidad de suscriptores, pero en Brasil hay más o menos unos 524 megahertz de espectro en el mercado. Chile, que es un mercado 20 veces más pequeño, tiene 380 megahertz de espectro y tiene básicamente una penetración de banda ancha móvil del 30%. Ahora, ¿cómo está México? México tiene una penetración de banda ancha móvil del 11%, por debajo de la media de la región, y la cantidad de espectro que tiene disponible es alrededor de 210 megahertz. Entonces, hay una correlación que hemos visto nosotros en que a medida que hay más espectro, los operadores lanzan unas redes más sofisticadas, un poco más modernas, y los usuarios ven como una manera en que ahora sí la tecnología está funcionando, ahora ya puedo mandar un mensaje y no me llega mañana, sino que me llega el mismo día, ahora puedo entrar a Facebook, puedo entrar a Twitter, y esto los operadores lo hacen cuando tienen espectro, que es el insumo que se necesitan las redes móviles. Entonces, la relación que nosotros estamos realmente mencionando es a mayor espectro, mayor penetración de banda ancha móvil, y todos los países realmente tienen que hacer una revisión de qué cantidad de espectro tienen y por qué están por debajo de la media con respecto a otros mercados. ¿Cuál es por cierto, Erasmo, el país que tiene el límite, digamos, más alto de acumulación de espectro por operador?
Mira, en ese caso, ¿tú estás hablando de América Latina? De América Latina, claro. Yo no tengo esa cifra de cuál es el país que tiene la porque los límites son justo uno de los obstáculos. Bueno, ¿no? es que hay una cosa que se llama los topes de espectro. Exacto. Que los topes de espectro básicamente es cuando el gobierno dice ningún operador puede acumular más de tal cantidad de espectro. El problema de esos topes de espectro es que cuando los operadores obtienen diferentes cantidades de bases de suscriptores y tienen la misma cantidad de espectro, resulta un usuario conectado a una red con relativamente menor cantidad de espectro por usuario, una red que se le va a congestionar más que aquel que está en una red donde hay la quinta parte, la décima parte de usuarios. Sí, entonces eso pasa lo que en es México. importante, exacto, y en otros países también, lo que es importante es ver si la cantidad de espectro es igual para todos, que se use de una manera efectiva, ¿no? Entonces, en los países, como tú decías, en el caso de México, otros países, los usuarios que están conectados a las redes más cargadas, donde hay más usuarios, están de cierta manera con desventaja porque tienen menos cantidad de espectro por usuario que los que están en redes un poco más suaves, ¿no? Donde en ese instante parece que un conflicto por un tema de acaparamiento de espectro es en Paraguay, ¿no? Con el tema de Tigo, ¿no? Ahora con Cablevisión y Tigo. Creo que por ahí había un tema de acumulación de espectro. Pero bueno, en fin, ese es Tecate a Minuto, ya llegaremos a Media Telecom Américas. Por lo pronto le quiero dar la bienvenida a Erlinda Salas de Leader Reading, que nos va a platicar un tema, pues curiosamente vinculado al tema de tecnologías de la información y telecomunicaciones. Sí, tiene que ver el tema de la lectura con el tema de telecomunicaciones. Platícanos de esto. Claro que sí, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque efectivamente, a medida de lo que vamos viendo nosotros el día a día, vamos viendo cómo cada vez tenemos más facilidad para poder recibir la información a la mano. A través de nuestro teléfono, tenemos todo, el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos cualquier cantidad de redes sociales, lo tenemos al alcance, en la mano, prácticamente. ¿Qué sucede? Que igualmente, pues nosotros leemos de la misma manera que lo hemos hecho hace el siglo pasado, hace 2 siglos, hace 3 siglos. Es decir, seguimos leyendo igual, en la misma técnica, pero hoy en día tenemos más y más tecnología a la mano. Entonces, lo que hace el Leader Reading es precisamente maneja un programa de mejoramiento en lectura que le permite a la persona concentrarse, comprender y retener la información al 100% en una primera lectura y hacerlo de 10 a 15 veces más rápido de lo que leemos actualmente. Para que calculen que podamos leer una cuartilla de 400 palabras, lo podemos hacer en 7 segundos. Uy, y podamos Wow. y podamos comprender y retener la información. Adicional a esto, lo más importante que maneja Leader Reading es que desarrolla al 100% las competencias lectoras, que hoy en día pues se miden tanto en la prueba enlace como hoy en día lo medimos inclusive para la contratación de un personal. Ver que realmente tenga la competencia lectora desde las lingüísticas, que son las más sencillas, hasta la parte pragmática, es decir, llevar la lectura y llevar lo que estoy leyendo a la parte real, porque no es lo mismo lo que lee un abogado, lo que lee un médico, lo que lee un ingeniero. Y lo que nosotros manejamos precisamente es activo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que se cree aquí en México y en Latinoamérica, realmente nosotros leemos muchísimo. Nosotros somos lectores activos. No somos lectores literarios porque no leemos libros, pero tenemos que estar leyendo constantemente. Ni tampoco periódicos. Ni periódicos, pero tenemos que estar leyendo a través de las redes sociales, a través del internet. Estamos constantemente leyendo. Leemos de 3.000 a 4.000 palabras por día. Entonces eso es lo que hace el Leader Reading. Potencializa esa capacidad para poder aprovechar, pues hoy en día todos los medios y toda la información que nos llega a la mano. Claro, importante. ¿Y se le tiene que dedicar mucho tiempo a este sistema? Mira, esa es una gran ventaja lo que tiene nuestro sistema. Solamente le pedimos 1 hora a la semana. Con esto, lo que la persona se tarda leyendo en 1 hora lo va a poder hacer en 10 minutos y va a poder comprender y retener la información. 1 hora a la semana, dura 3 meses el sistema y pues básicamente lo puede tomar un niño de 9, 10 años en adelante. Es tan sencillo el programa que lo puede tomar un niño de 9, 10 años. Realmente hablamos muchas veces de tecnología y de comunicación y el talento que tiene, la capacidad que tiene el ser humano de su campo visual, la capacidad de nuestro cerebro no se aprovecha. ¿Por qué? Porque no tenemos las técnicas adecuadas y lo que busca Leader Reading es precisamente potencializar esa capacidad que tiene nuestro cerebro, que tiene nuestra vista, como es el campo visual, en lugar de leer palabra por palabra, leer frases completas. Eso es lo que hace precisamente Leader Reading. Oye, bueno, hay una promoción que tenemos contigo, ¿no? Así es, mira. A ver, va. Todas las personas que llamen ahorita al 44 35 20 22 o bien pueden llamar al 44 35 20 22 al 27 o puedes enviar un mensaje de texto con la palabra LEA al 30003. Van a tener un diagnóstico de competencia totalmente gratis para ver cómo estás leyendo, saber qué velocidad tienes, qué comprensión. Y las primeras 80 personas que nos llamen y nos digan, bueno, te escucho ahorita en Media Telecom, van a tener
gratis las clases y lo único que va a invertir la persona es en el material didáctico. Tienen que llamar ahorita al 44 35 20 22 al 27 o igual puedes enviarle al 30003. Erlinda, pues muchas gracias. Muy oportuna tu comunicación, la publicidad que amablemente presentas va muy ad hoc con lo que manejamos. Así es. Vamos a un corte. Gracias, Silvia. Gracias, Erlinda. Vamos a un corte, regresamos a Media Telecom, Convergencia Plena. No te desconectes. Media Telecom, Convergencia Plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Media Telecom, Convergencia Plena. Media Telecom Américas. El ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ecuatoriano, Jaime Guerrero Ruiz, que también preside la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la CONATEL, afirmó que la institución resolvió adoptar la segmentación propuesta por la Telecomunidad Asia-Pacífico, APT, para la banda de 700 MHz, la misma que eligieron Colombia, Brasil y México. Los últimos datos del regulador de telecomunicaciones de Ecuador, la Superintendencia de Telecomunicaciones, revelan que a junio del presente año, en el país había 7.6 millones de usuarios de Internet a través de conexiones fijas y móviles, un incremento de 73% con respecto a los 4.4 millones registrados el mismo mes del año anterior. Ya se enviaron los primeros equipos para la medición de la calidad de la banda ancha en Brasil que realizarán los usuarios. A partir de los resultados de estas mediciones, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Anatel, reunirá la información para la adopción de medidas que permitan la progresiva mejora del servicio. Los primeros en recibir la White Box, como se bautizó el dispositivo, serán los usuarios de Río de Janeiro, de Sao Paulo y de Minas Gerais. Nuevamente en agosto, el mercado de telefonía móvil de España registró una pérdida de líneas por 226.268 suscriptores, manteniendo la tendencia a la baja presente de otros meses. Si bien la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España atribuye esta nueva caída al periodo vacacional, lo cierto es que la desconexión de líneas se ha hecho habitual en el mercado español, acumulando un total de 1.31 millones de suscripciones perdidas. La Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense, la FCC, aprobó de manera unánime los cambios a los servicios de comunicaciones inalámbricas, WCS por sus siglas en inglés, de la banda 2.3 GHz, lo que permitirá a AT&T Mobility utilizar el espectro para el despliegue de la red LTE. Esta orden permitirá el despliegue de servicios de banda ancha móvil en Estados Unidos. La Oficina de Comunicaciones británica Ofcom anunció que estudia la manera de proteger a los consumidores de incrementos inesperados en los contratos de telefonía fija, banda ancha y servicios móviles. La Ofcom ya tiene identificados los tipos de quejas y realiza una consulta que publicará a finales del año para considerar si la variación de precios en las tarifas fijas son los apropiados. La revisión incluirá la transparencia de los costos, la variación de los términos y la información que se entrega a los usuarios en los puntos de venta. En la ciudad de Washington, Estados Unidos, se desarrolla los días 23 y 24 de octubre la segunda conferencia anual de administración del espectro. Este evento es el más importante del continente americano, donde se reúnen expertos y tomadores de decisiones para debatir las más pertinentes políticas de gestión del espectro radioeléctrico. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx. Media Telecom Américas. Regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. Antes de iniciar el segmento, quiero decirles que Media Telecom cubrió el evento de FutureCom la semana antepasada en Brasil, donde justamente Erasmo presentó una ponencia en un panel de autoridades latinoamericanas. Después se cubrió el evento del Foro Mundial de Telecomunicaciones en Dubái, y en este instante está en la Ciudad de México varios eventos. Está el Foro Latinoamericano del Espectro, que mañana inicia, que para variar Erasmo participa nuevamente. Es muy solicitado, Erasmo. Bueno, ampliamente, tu manager y todo el asunto, director de marketing. Y en este instante está el otro Foro Latinoamericano del Espectro, donde tenemos una corresponsal, que es nuestra productora de hierro, Mariana Torres, grafógrafa. ¿Cómo estás, Marianita? Muy buenas noches.
Buenas noches, Gabriel, Jorge Fernando, ¿cómo están? Muy bien, Mariana, pues estás en un momento privilegiado, muy interesante, estás trabajando activamente, te hemos visto en Twitter, tus reportes muy fuertes, pero creo que además te estás empapando de información vital en estos momentos. Pues la verdad que sí, Gabriel, Jorge Fernando, ha sido muy interesante porque tenemos un gran contraste acá en Washington. Por una parte, América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, preocupados por lo que ellos llaman el crunch del espectro, una especie como de colapso por la demanda de servicios. Y bueno, basta ver los números de Canadá, donde el 99% de los canadienses, por ejemplo, tienen acceso a conexiones de 1.5 megabytes. 83% tiene acceso a 10 megabytes. 76% a 50 megabytes y 28% a 100 megabytes. Dios. Todo esto en Canadá. En Canadá. Esto en Canadá, por supuesto. Entonces, este es el gran contraste. Por un lado, Estados Unidos y Canadá preocupados por el posible colapso del espectro, y entonces los reguladores de Estados Unidos dicen, bueno, tampoco es tanto para angustiarse. La realidad es que la tecnología siempre ha avanzado lo suficiente para que el espectro, aunque sea un bien finito, no se nos acabe ni colapse de esa manera. Eso en América del Norte. Pero por el otro lado está Latinoamérica, que está representado, por ejemplo, estuvo Rubén López Rivas, del Banco Interamericano de Desarrollo, y vemos que Latinoamérica todavía tiene en su diagnóstico 3 problemas, y es, por supuesto, la baja penetración de banda ancha. Él menciona el alto precio de la banda ancha y en realidad el poco uso que se hace real de la banda ancha. Y es que, por ejemplo, él dice que un 10% de incremento en la penetración de banda ancha, por ejemplo, puede incrementar el 2.61% de la productividad de una sociedad, o incrementar 67,016 empleos, ¿no? Él nos decía que, por ejemplo, designar el dividendo digital a la banda ancha móvil podría aumentar o fomentar la creación de hasta 10,000 empleos. Pero seguimos con los problemas, por ejemplo, de penetración y de cobertura. ¿Hubo alguien de México, Mariana? Así es, de parte de México estuvo representado por Luis Lucatero, de la COFETEL. Y fue una muy interesante intervención porque básicamente Lucatero estuvo para justificar la razón por la que México decidió tomar el estándar de la telecomunidad Asia-Pacífico para la banda de 700. ¿Para justificar? Un poco sí, y ahora les cuento. Parece que, y lo noté por las preguntas de los reguladores de Estados Unidos y de los involucrados, no les pareció que México no tomara parte de el estándar elegido por los estadounidenses. O sea, no les gustó que México se adhiriera a América Latina y no a América del Norte, en el estándar de los 700. Incluso la ponencia de Luis se llamaba Entender por qué elegimos el estándar de la telecomunidad Asia-Pacífico. Y bueno, él mencionaba todas estas posibilidades que brinda este estándar, que es, bueno, permite resolver algunas de las ineficiencias del espectro que puede tener la alta demanda, explorar oportunidades, hacer fusiones, permitir operadores mayoristas, por ejemplo. Y esta idea era como de convencer que lo que prevé la COFETEL a través de Luis es que el mundo se desarrolle en 3 regiones a partir de esta estandarización, que sea una parte la región de América del Norte, la del estándar Asia-Pacífico, que nos lo mostraba con un mapa muy gráfico, iba a ser la gran cantidad del mundo, y bueno, el resto de los países que decían otro estándar, ¿no? 3 grandes segmentos, ¿no? 3 grandes segmentos. Entonces, de parte de México estuvo Luis haciendo esta parte, nos decía que en próximas semanas va a estar en Canadá explicando lo mismo, y eso ha sido, a grandes rasgos, el primer día de trabajos de esta conferencia. Mañana es el segundo, ¿verdad, Mariana? ¿Qué se espera para mañana? Bueno, mañana habrá la presencia de otros operadores, es un día mucho menos intenso, solo va a ser la mitad del día, y bueno, estarán presentes nuevamente todo el asunto de la evolución de la banda 4G LTE, los operadores de Estados Unidos, y eso, básicamente. Mariana, pues tú sabes de esto mejor que nosotros. Nos vemos despuesito porque ya vamos a un corte, más bien regresamos aquí a la mesa. Gracias, Mariana. Gracias, Cuídate Mariana. mucho. Gracias. Buen viaje de regreso. Muy bien.
Bueno, Erasmo, nos estaban platicando qué sucede por allá. Seguramente tú ya tienes información. Estaban hablando de que el mundo se va a dividir en 3 grandes bloques en materia de 700, el bloque en América del Norte, América Latina y los demás. Pero bueno, en el fondo dieron estadísticas muy interesantes sobre los usos, de la banda ancha, que creo que en ese aspecto tú tendrías mucho que mencionar. ¿Qué uso se les da al Internet y a la banda ancha en América Latina? Uh-huh. Pues sí, sobre todo considerando que se habla mucho de LTE, 2G, 3G, 4G, ¿qué hacemos con que eso, son no? conceptos que para la mayoría de la población no quedan muy claros. Es decir, piensa uno que cuando se trata de 4G, pues es una tecnología más avanzada, mayor capacidad, en fin, pero realmente no estamos plenamente informados sobre esto. Sí, mira, yo creo que lo que pasa es que el usuario tiene que entender para qué sirve la tecnología. La tecnología sola no se vende, se venden servicios que el usuario entiende. Realmente nosotros pensamos que no hay servicios de 3G y servicios de 4G. Hay servicios que es como, por ejemplo, necesidad del usuario, que es descargar música o descargar video. Entonces yo lo puedo hacer con una red de 3G o con una red de 4G. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si tú vas a descargar, por ejemplo, un CD de música que tiene aproximadamente una duración de 74 minutos el CD, y si tú lo haces con una red de 3G, te va a tomar más o menos 25 minutos. Si lo vas a hacer con una red de 4G, te toma 54 segundos. Wow, entonces el usuario entiende la diferencia entre minutos y segundos, pero el usuario puede decir, si te encuentras un chavo joven que dice, no, a mí no me interesa la música, me interesa es el video. Entonces, bueno, vamos a descargar un video, una película de alta definición que normalmente toma 1 hora, y si lo vas a hacer con una red de 3G, te toma 8 horas. Si lo vas a hacer con una red de 4G, te toma 17 minutos. Entonces ya hay la decisión del usuario, ¿con qué frecuencia lo hago yo? ¿Lo hago todos los días? Entonces seguramente no me voy a esperar 8 horas, pero si lo hago una vez al mes, tal vez sí. Entonces creemos que estos conceptos de tecnologías que el usuario en la calle no entiende, hay que aterrizarlos para cosas que ellos hacen, que es descargar música, descargar video, y esto de esta manera los usuarios pueden entender para qué se usan las tecnologías, y creemos que es una función realmente también de los operadores de los medios, llegar a los usuarios con términos que ellos entienden. Oye, Erasmo, ahí entra también el tema lo mencionaste muy bien, los servicios que recibe el usuario. Uno de esos, mientras más servicios reciba, pues será un usuario más agradecido, que además eventualmente pagará más, pero sobre todo tiene acceso a información que antes no tenía. Uno de estos servicios son los temas de IPTV, televisión por internet. En América Latina en este instante, y no solamente en América Latina, en el mundo hay un boom por la apertura de servicios de IPTV, de televisión por internet. En el foro de Dubái, prácticamente se convocó a la apertura inmediata de IPTV, ¿no? Porque además estimula la innovación, la inversión, la convergencia, pero todavía hay muchos países que no lo hacen y tienen restricciones. ¿Qué opinas de esto? Nosotros creemos que esto de televisión por las redes móviles y IPTV, pues es un servicio interesante que hay que saber explotar comercialmente, ¿no? Y básicamente la ventaja es la movilidad. O sea, hoy en día lo que tú quieres ver es la noticia cuando suceda, no 1 hora, 2 horas más tarde. Claro. Entonces es importante tener estos medios móviles que realmente lo puedes de alguna manera ver en el momento en que ocurre, y por eso creemos que los operadores ven esto como un servicio más. Ahora, lo que es interesante con esto es qué aplicaciones se pueden montar sobre esa tecnología. O sea, aplicaciones que el usuario pueda decir, yo quiero de alguna manera filtrar y ver solamente este tipo de programas, quiero ver esta parte y lo quiero ver en este momento. Este tipo de interactividad es lo que creemos que es importante y lo que puede hacer este tipo de servicios atractivos o no, y sobre todo que se vendan, ¿no? Porque realmente el usuario quiere ver algo cuando lo necesita, y básicamente lo que estamos viendo hoy como un gran cambio también en la estrategia de los operadores es que si el operador no le ofrece contenido al usuario, el usuario lo va a crear. Claro. Entonces algo que es muy importante. Por eso YouTube se ha convertido en una plataforma tan exitosa, porque mucha gente puede subir sus videos de una manera realmente muy fácil. Claro, y eso desafortunadamente es lo que está creando presión en las redes móviles también, y eso hace que mucha gente hoy en día realmente está usando el internet móvil como si fuera internet fijo. O sea, tú llegas a la casa con tu terminal y no quieres ir a conectarte a tu computadora porque está enchufado a la pared, sino quieres sentarte en el sofá a seguir haciendo las cosas como si estuvieras y eso realmente es lo que crea una gran demanda en las redes. Erasmo, en América Latina justamente está el tema de la banda de los 700 para el tema móvil, pero ha existido una problemática. Por ejemplo, en Uruguay se ampararon los radiodifusores contra esa política. Y ha habido alguna reticencia, por ejemplo, la ley de TDT en Chile está detenida en el Congreso. Bueno, no está detenida, está avanzando, se sigue negociando, ¿no? Para ser más claro, porque no está detenida. Y decía en algún momento Amadou Touré, el presidente de la OIT, que lo que hacía falta era la visión
de los reguladores y estrategas para poder comunicar los empates correctos entre los radiodifusores y los procesos de transición digital para poder limpiar la banda de los 700, que hacía falta un trabajo de comunicación estratégica para evitar estos conflictos. ¿Qué opinas al respecto? Mira, nosotros creemos que la banda 700 es una banda muy importante porque siendo una banda baja va a ayudar mucho a la cobertura, especialmente llegar a las áreas rurales, y entendemos que la televisión analógica, especialmente en las grandes ciudades, está muy ocupada, pero en la parte rural no tiene tanto uso, y es ahí justamente donde se necesita la conectividad a Internet. Entonces nosotros creemos que el derecho a la información lo tienen todas las personas, el ciudadano, y la persona que vive en el campo también tiene derecho a interconectarse. Lo que nosotros hablamos con los gobiernos, hemos hablado con Brasil, con Perú, con muchos gobiernos, es que no es necesario esperar que esté el apagón analógico completamente. Lo que es importante es ver el uso de las señales analógicas y ver si realmente en las partes rurales donde se necesita no están tan usadas para de alguna manera permitir que se comience a usar la banda de 700 MHz para redes móviles en esas partes donde no hay tanto uso de señales analógicas de televisión. Permítame un segundo, tenemos una entrevista más en el teléfono al doctor Juan Pablo Pampillo, abogado de la Escuela Libre de Derecho, investigador de Historia General del Derecho. Juan Pablo, muy buenas noches, bienvenido a Media Telecom. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el favor de la invitación. No, bueno, al contrario, queríamos escuchar, pues bueno, todo este trabajo de glosa o de jurídica que ustedes acaban de realizar y donde aparece el tema de telecomunicaciones. ¿Cómo está este trabajo de investigación? Bueno, efectivamente se trata de una obra de 43 volúmenes que constituye como tal un hito dentro de la literatura jurídica mexicana. Es una obra que reúne prácticamente todos los temas jurídicos de interés para pues los ciudadanos, como puede ser este tema de telecomunicaciones, el tema laboral, desde luego, que hemos estado viendo en estos últimos días con motivo de la reforma, cuestiones de derecho agrario, de derecho civil, de derecho de contratos. Es una obra en realidad única por su volumen, 43 tomos, y por la participación muy nutrida y muy amplia de más de 500 ensayistas de México y del extranjero, que hemos organizado en la Escuela Libre de Derecho precisamente con motivo de nuestro centenario, que estamos cumpliendo en este año. Oye, y bueno, es un poco ociosa la pregunta, pero te la tengo que hacer. Claro. Ustedes rescatan el tema de telecomunicaciones en un momento muy oportuno, en un momento vital, diría yo, de la historia política, económica, pero sobre todo jurídica, no solamente de México, sino del mundo en general. ¿Quiénes participaron en la parte de investigación de esta glosa en telecomunicaciones? Bueno, desde luego nuestra querida y distinguida maestra Irene Levy, Yamil Khabib, y muchos colaboradores de la Escuela Libre de Derecho y del extranjero, abogados, académicos, para dar diferentes perspectivas de manera tal que el lector puede formarse una idea muy redonda de estos temas. Por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, ¿qué vendría? ¿El concepto jurídico, la regulación, las asignaturas que integran el discurso de la materia? ¿Cómo se plantearía? Efectivamente, junto con temas específicos como el que estaban tratando hace un momento y aquellos que son del interés de sus radioescuchas, en realidad es un volumen, el de Derecho de las Telecomunicaciones, muy rico, lo mismo que el de Derecho Informático e Informática Jurídica, materias que van muy de la mano, donde se plantean pues todas estas cuestiones de el apagón analógico, en fin, temas de mucha actualidad. Oye, Juan Pablo, finalmente, ¿dónde podemos conseguir esta obra que aparte me dices 46 títulos? 43 volúmenes. 43 volúmenes. ¿Dónde se consigue esta obra? ¿Se consigue, por supuesto, en físico o en digital? ¿Cómo es? Por el momento se encuentra a la venta en físico, aunque lo va a estar muy pronto también en digital. Se puede conseguir en la página de Editorial Porrúa, en la página de la Escuela Libre de Derecho, físicamente en pues la mayor parte de las librerías con las que tiene convenio de distribución Porrúa, es decir, las propias librerías Porrúa, que Porrúa fue el editor de esta obra, y otras cadenas de reconocido prestigio como Educal, Software, etcétera. Fantástico, pues por lo pronto creo que la más recomendable en materia jurídica siempre será Porrúa. Pues Juan Pablo Pampillo, abogado de la Escuela Libre de Derecho y coordinador de todo ese proyecto, muchas gracias por habernos aceptado la llamada. Te enviamos un abrazo afectuoso. Lo mismo, muchas gracias. Gracias. Chao.
Bueno, continuamos con Erasmo. Estamos con el tema de la banda de los 700, que es el tema caliente. Sí. La banda de 700 MHz, estábamos diciendo que nosotros pensamos que es una banda que ayuda mucho justamente a lo que los gobiernos quieren, que es conectar el campo, conectar a la gente que no tiene básicamente acceso a información. Nosotros creemos que la información es un derecho, es como es tener agua, como es tener luz, como es tener servicio de televisión, y muchas de estas personas que están en el campo muchas veces se vienen a la ciudad porque no tienen la conectividad para hacer muchas de sus herramientas de trabajo. Entonces creemos que la banda de 700 es una banda que ya se aprueba en muchas partes del mundo. En Estados Unidos las redes de cuarta generación están funcionando en banda 700, y además es una banda que, aparte de ayudar a la cobertura rural, tiene unas características tal que la penetración en interiores, como en centros comerciales, en predios, es fantástica. Entonces va a ayudar mucho a que la gente tenga mejor conectividad dentro de sitios donde es muy difícil con bandas con otros tipos de frecuencias. Oye, Erasmo, y además el despliegue de esta infraestructura es más económico. Es mucho más económico porque por asuntos de propagación, cuando tú instalas una antena o una antena, realmente vas a cubrir mucho más cantidad de kilómetros cuadrados que si instalara la antena trabajando una frecuencia más alta. Entonces, básicamente, es un costo menor y la cobertura es mayor, y esto significa que el costo final del operador es más bajo, y se espera que entonces el costo para el usuario también sea menor. Pues fundamental lo que está pasando con la televisión y la banda ancha móvil en ese sentido. Nada más, finalmente, que en el minuto que nos queda, Erasmo, ¿cuál es la relación entre 4G y LTE? También como para que lo sepan muy bien nuestros radioescuchas, porque se habla mucho de esta tecnología. Sí, realmente nosotros tenemos un dicho que todos los caminos conducen a LTE. O sea, ha habido muchas guerras de tecnologías, pero en este momento básicamente todas las evoluciones de tecnología conducen a LTE. Es la tecnología que en este momento está tomando auge, pero a pesar de que la pregunta es LTE, yo quiero comentarte que en las estadísticas, en las proyecciones que hay en los próximos 4 años, se estima que va a haber más o menos unos 5 billones de conexiones de datos a nivel mundial. De esos, el 70% va a estar en redes de tercera generación, HSP, HCPA+, y un 12% en redes LTE. O sea, LTE se va a posicionar, pero no va a desaparecer la red de 3G. Va a ser un complemento entre 3G y 4G, lo que nos va a ayudar a ti y a mí a comunicarnos. Pues nos vamos en un momento en que el tema está caliente, muy interesante. Erasmo, muchas gracias. Aprecio mucho que estés con nosotros, Gabo. Pues un abrazo a Irene, nuestra querida amiga. Gracias a ustedes que nos escuchan. Muchas gracias a Arnulfo Rodríguez y Humberto Sorza en el equipo de producción, Fernando Viveros, productor general, Mariana Torres desde Washington, Jorge Bravo, Dinora Navarro en la producción y Margarita Cruz en las redes sociales. Esto fue Media Telecom, Convergencia Plena. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos.